Hola, ¿qué tal? Me imagino que ya todos se habrán enterado de que el día de ayer la Asamblea Legislativa decidió irse a un receso producto de un brote de COVID en el recinto legislativo y que van a regresar hasta el 11 de enero. Y que producto de esto, entre otras cosas, no se pudo aprobar un crédito que el gobierno quería por 250 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. Por supuesto, ya salieron las autoridades del gobierno a derramar lágrimas de cocodrilo, argumentando, no solo los del gobierno, los diputados del PAC también, argumentando que porque la tasa de interés de este crédito era más favorable que las tasas de mercado, esto hubiera producido un ahorro de 13 millones de dólares anuales en el pago de los intereses. Bueno, empecemos por aclarar que si el crédito se fuera a utilizar para canjear deuda cara por deuda más barata, efectivamente hubiéramos podido lograr un ahorro. Pero lo que no está claro es que el crédito se fuera a utilizar de esa manera. Cada vez que los diputados interrogaron al ministro de Hacienda, a la ministra de Trabajo, a la ministra de Economía acerca de qué se pretendía hacer con este dinero, la respuesta era diferente. Entonces a veces decían canje de deuda, a veces decían que era para terminar de pagar los bonos proteger, a veces decían que parte de eso iba a ir para la caja. Lo cierto es que no era canje de deuda, era para incrementar el gasto del gobierno y entonces no hay ningún ahorro. Lo que se hizo al no permitirle al gobierno contraer este crédito con el BID es simplemente no permitirle que el gasto siga creciendo de manera irresponsable, a menos de que el gobierno pretenda entonces ir a financiar en el mercado local emitiendo bonos esos 250 millones de dólares para seguir gastando la plata en vez de, como se dice, hacer el canje. Y por supuesto vienen ellos y dicen, aquí lo pueden ver, PAC prevé repercusiones fatídicas por el rechazo del crédito del BID, porque por supuesto ellos han hecho un manejo heroico de la situación y la economía ya venía también, pero ahora porque nos rechazaron el crédito del BID, las cosas se van a ir por un tubo. Bonita la narrativa del PAC, ¿verdad? Lo cierto es que el gobierno no ha sido claro en cuanto a para qué quiere usar este y otros créditos que están haciendo fila en la Asamblea Legislativa. Recordemos que hay créditos por más o menos 1.500 millones de dólares esperando a ser aprobados en la Asamblea Legislativa. Y esto es además de lo que vaya a negociar el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que serían otros más o menos 1.750 millones de dólares. Todavía no sabemos cuál va a ser la propuesta del gobierno para el Fondo Monetario Internacional. No sabemos cuál es la propuesta del gobierno para la reactivación de la economía, cuál es la propuesta del gobierno para el saneamiento de las finanzas. Lo único que han dicho hasta ahora es una cosa que no alcanza. Están proponiendo un ajuste de menos de 3 puntos porcentuales del PIB, cuando todos los expertos señalan que el ajuste necesario ronda entre 5 y 6 puntos porcentuales del PIB para poder poner la deuda pública bajo control y poder disminuirla. De lo contrario, no hemos resuelto el problema, ¿verdad? Y mientras tanto, el gobierno sigue dando todas las señales de que lo único que les interesa es gastar plata a lo loco. Aquí tenemos un magnífico ejemplo. Esta es una noticia que salió ayer. Habdeba solicita préstamos del 60% de su presupuesto para el próximo año, para el año 2021. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué Habdeba necesita un préstamo? Bueno, resulta que Habdeba presenta un presupuesto de gastos para el año 2021 donde dice voy a gastar una cantidad de dinero, pero por la venta de los servicios portuarios únicamente voy a conseguir el 40% de eso. O sea que necesito que el gobierno me preste el otro 60%. ¿Cuánto es ese 60%? Bueno, resulta que ese 60% son 12.875 millones de colones, que al tipo de cambio actual, eso es más o menos 21 millones y medio de dólares. Entonces, el pretendido ahorro del crédito del BID de 13 millones de dólares, aquí ya se lo hubieran comido. Desde antes de empezar el próximo año ya se hubieran comido ese ahorro, ¿verdad? ¿Y por qué Habdeba necesita este préstamo? ¿Por qué Habdeba no le puede hacer frente al pago de su propia planilla o al pago de sus propios gastos con lo que recauda por la venta de servicios? Bueno, porque Habdeba
tiene una planilla que es aproximadamente el doble del tamaño de lo que debería de tener. En este momento, Habdeba tiene alrededor de 570 funcionarios, entre 550 y 600 funcionarios, cuando la propia Habdeba estima que necesita menos de 270. Y entonces, por supuesto, no le puede hacer frente al pago de una planilla que no rinde los resultados o la productividad necesaria para poder pagarle, ¿verdad? Producto de esto, el año pasado Habdeba tuvo que pedirle, o este año más bien, Habdeba tuvo que pedirle plata prestada, primero al Instituto de Desarrollo Rural, INDER, por 3.500 millones de colones, después al Consejo de Seguridad Vial, 6.500 millones de colones. Esa plata Habdeba no la va a poder recuperar, jamás la va a poder recuperar. Y entonces es plata que va a perder el INDER, es plata que va a perder el COSEBI, es plata que perdemos los contribuyentes costarricenses, porque la plata del INDER y la plata del COSEBI sale de los impuestos que pagamos nosotros. Ahora quieren otros 2.800 millones de colones que el gobierno les tendría que prestar para mantener esa operación. ¿Y por qué Habdeba no despide a los funcionarios que le sobran? Resulta que la plata que Habdeba tenía guardada para pagar las prestaciones de estos funcionarios, un juzgado ordenó congelar la cuenta donde está ese dinero por una demanda interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de Habdeba. Y entonces no pueden usar la plata para despedir a los funcionarios, pero van y piden plata prestada y en vez de utilizar esa plata para liquidar a los funcionarios, utilizan la plata para seguir pagándoles el salario a pesar de que no están haciendo nada. Aparte de este mal manejo de la planilla, lo que nos revela este reportaje del día de ayer es que Habdeba presentó un presupuesto donde, en primer lugar, no cumple la regla fiscal. Dice la Contraloría General de la República que el exceso de gasto corriente con respecto a la regla fiscal es de aproximadamente 6.200 millones de colones. Ahí ya estamos hablando de un poco más de 10 millones de dólares. ¿A dónde están las lágrimas de cocodrilo por los 13 millones de dólares que se iban a perder de ahorro con el crédito del BID? Solo en gasto corriente había un exceso de 6.000 y pico de millones de colones. Y además, también la reforma fiscal aprobada en el 2018 dice que cuando la deuda del Estado costarricense supera el 60% del PIB, cosa que superamos este año como por ahí de febrero, no se pueden dar aumentos por costo de vida. Y sin embargo, en el presupuesto presentado por Habdeba, había un rubro de 400 y pico de millones de colones para reconocer aumento de costo de la vida a los funcionarios de Habdeba. Es decir, aquí tenemos con esto la mejor prueba de que a este gobierno PAC no le interesa para nada el recorte del gasto, que lo único que quiere es que le aprueben créditos libremente, sin ningún límite de ninguna naturaleza, para poder seguir gastando plata, como dicen popularmente, a lo chancho chingo, sin ninguna responsabilidad, y realmente no tiene la menor intención de recortar el gasto, la menor intención de hacer una reforma del Estado que permita hacer las finanzas públicas sostenibles, y tampoco ha demostrado tener la menor idea de qué se requiere para reactivar la economía. De manera que no lloremos por la falta de aprobación del crédito del BID. Al contrario, yo creo que en este momento es una buena noticia. El gobierno tiene que entender que la irresponsabilidad tiene un precio, y en este caso el precio es que no va a poder seguir gastando la plata libremente, porque ojalá el Congreso se mantenga en la línea de decirle al gobierno, cuando presente un plan coherente, entonces le vamos a permitir los recursos necesarios para financiarlo. Mientras ese plan no exista, no habrá nuevos créditos y no habrá nuevos impuestos ni ninguna otra medida para mejorar los ingresos del gobierno, porque cada vez que mejoran o consiguen más dinero, el gobierno se lo termina gastando, como decía un cierto expresidente, en confites. Así que aplaudamos la decisión, no lloremos por esa falta de aprobación de ese crédito. Ojalá que los diputados se mantengan en esa línea, y si el gobierno no sabe cómo hacer para reactivar la economía, los invito a seguirme y a seguir en mis redes sociales, donde constantemente he estado haciendo propuestas para el recorte del gasto, para la reactivación de la economía, y lo seguiremos haciendo en las próximas semanas también. Muchas gracias.